Imagina que tu país gana por primera vez un mundial de ciclismo en ruta ante los mejores pedalistas del planeta y que en vez de tratar como héroe al vencedor, este sea insultado y odiado por sus propios compatriotas. Esta es la historia del Mundial de Ciclismo de 1995, uno de los más duros de la historia, celebrado en Duitama, Colombia, a más de 2.500 metros de altitud, y la historia de su ganador, Abraham Olano, que cometió un terrorífico error para el aficionado medio español: vencer a Miguel Indurain. ¿Quieres conocerla? Pues sin más dilación, que comience el show. En 1995, Abraham Olano ya era uno de los ciclistas españoles más importantes. Bajo la tutela del Dr. Ferrari en el Mapei de Tony Rominger, pasó de buen rodador a ser un todoterreno con una gran capacidad de resistencia en todos los niveles. Su nivel era tan elevado que incluso concluyó segundo la Vuelta a España celebrada semanas antes de aquel campeonato del mundo. Por otro lado, la selección española casi en su totalidad se había concentrado junto a Sabino Padilla en Colorado, Estados Unidos, para adaptarse a la altura del territorio colombiano. Los españoles veían en Olano un buen sucesor del entonces pentacampeón del Tour Miguel Indurain, quien era poco más que un semidios en España y cuyo principal objetivo era ser campeón del mundo después de rozar las mieles en 1991 y 1993. Era la ocasión ideal, y para ello llevaba a sus mejores gregarios del Banesto como principales compañeros. Empezaron los campeonatos con la prueba contrarreloj, donde Big Mick cumplió los pronósticos y se alzó con bastante suficiencia con el oro, proclamándose campeón del mundo a sus 31 años. Parecía que el triunfo no le importaba demasiado. De hecho, el propio Indurain admitía ante la prensa que su auténtico objetivo era ganar el mundial en ruta. La crono había sido poco más que un entrenamiento para él. Abraham Olano, por su parte, era la segunda baza de los españoles, y como excelente contrarrelojista, rindió también a un nivel muy alto. Se quedó a 48 segundos de la marca de Indurain y obtuvo la medalla de plata. Todo eran risas y alegría, hasta que llegó la prueba de 267 kilómetros en ruta. El recorrido de aquel mundial era tan duro que muchos grandes ciclistas como Tony Rominger, Eugeni Bersin, Lance Armstrong o Alex Zülle no se quisieron presentar. Era un trazado creado a la idea y semejanza de los pedalistas colombianos, con 10 subidas al Alto del Cogollo, de 5 kilómetros al 7% de dureza media. Los principales nairitos a esta prueba, además de Indurain, eran los suizos Pascal Richard y Mauro Gianetti, también conocidos del señor Ferrari, el francés Richard Virenque, que había sido medalla en la edición anterior de los mundiales, y el superescalador italiano Marco Pantani, recuperado de sus lesiones. Pero todos ellos temían a los españoles y su super equipo con la mejor preparación stealth de la historia hasta el momento. Las vueltas se sucedían y la mayoría de pedalistas abandonaban la competencia. El clima cada vez empeoraba más y según iban pasando los kilómetros la lluvia aumentaba. Y seamos sinceros, las carreteras de aquella población colombiana en 1995 no estaban en la mejor condición posible. Llegábamos a las 3 últimas vueltas y solo había 15 ciclistas en el grupo principal de los gallos. Los españoles eran los mejor representados, con el Chava Jiménez y Fernando Escartín ejerciendo de gregarios de Miguel Indurain y con Abraham Olano a la cola del grupo reservándose. Los suizos aún contaban con Putini, Richard y Gianetti. Los italianos con Paolo Lanfranchi, Francesco Casagrande y Marco Pantani. Mientras que por Colombia aguantaban Oliverio Rincón, Echepe González e Israel Ochoa. Como elementos libres, Richard Virenque, Rolf Sørensen y Dimitri Koninchev intentaban aguantar el tirón de los ciclistas españoles. A falta de 2 vueltas, sucedía el primer momento clave del mundial. Tras un ataque de Pantani en la subida del Cogollo, al llegar a la cima el caballero hidalgo Miguel Indurain empezaba a perder posiciones en el lote y lo hacía de una manera muy extraña, levantando la mano. Había sufrido un pinchazo en la rueda trasera de su bicicleta, momento clave de la competencia, puesto que el propio Indurain
sabía que era un gran momento para realizar el ataque definitivo. De hecho, el equipo español cambia rapidísimo de bicicleta y Big Mick regresó como una exhalación al grupo de los gallos en tan solo unos segundos. Estaba tan enfurecido porque el suizo Richard quisiera aprovechar la ocasión, que nada más llegar a su rueda Indurain lanzó un poderoso ataque al que se acopló como una lapa el sospechoso habitual Dmitry Konishev. Había sido un buen ataque, pero el español sabía que su rival no le iba a dar un relevo y era un tipo peligroso para llegar con él a meta. Indurain decidió frenar y sucedió lo inesperado. Abraham Olano atacaba. Había estado agazapado y oculto en toda la prueba, pero era su momento. Olano atacaba en el llano, su mayor especialidad como excelso rodador que era, y contaba con el apoyo de Indurain en el grupo trasero. Pantani y Gianetti intentaron seguir al ciclista vasco, pero el campeón del Tour le seguía fácilmente la rueda, lo que apaciguó los ánimos del resto de rivales para atrapar a Olano. Esta táctica de equipo es de manual. La hemos observado en numerosas clásicas y monumentos del ciclismo, y es que no siempre el mejor ataque lo hace el ciclista más destacado de un conjunto. En ocasiones es un gregario o un buen ciclista del equipo quien ataca y su líder quien defiende atrás, y así aprovechar la doble baza del equipo. Así, se llegaba a la última vuelta con una ventaja de Olano de 51 segundos sobre el resto a los pies del cogollo. En la subida, Pantani y Gianetti atacan, y a su rueda un sobradísimo Indurain, posiblemente la mejor forma física de su carrera. Se mostraba muy tranquilo a pesar de que estaban recortándole segundos a Olano, quien pasaba por la cima tan solo 17 segundos del trío que se jugaría las medallas. Pero como suele suceder en estas lides, ni el suizo ni el italiano querían trabajar en el llano que quedaba hasta meta, porque sabían que Indurain no iba a dar un solo relevo y les podría vencer fácilmente en el sprint final. Parecía que Olano iba a ganar, pero justo al girar en la última curva más de 1,5 kilómetros para meta, pinchaba su tubular y su rueda trasera estaba casi sin aire. Tendría que hacer un esfuerzo heroico no solo para ganar, sino para no caerse de la bicicleta. España nunca había tenido a ciclistas que ganasen un mundial de ciclismo, pero por primera vez iba a suceder, y no con el que la mayoría esperaba que ocurriese. La selección había hecho un trabajo de equipo espectacular, y Olano ha aguantado sobre su bicicleta pese al pinchazo. Entraba como campeón del mundo en línea de meta, sin levantar siquiera los brazos para no caerse. Segundos después, Indurain entraba con total suficiencia en segunda posición, y celebraba puño en alto como nunca se le había visto antes. Había sido una táctica perfecta, y los dos españoles lograron ser campeones del mundo. Sin embargo, la maquinaria de Banesto con Eusebio Unzue y Echavarri de protagonistas enseguida se encargaron de criticar a Indurain por haber sido tan generoso con Olano. Querían que fuera el ciclista número 1 de España quien fuese campeón del mundo, y no un joven que pertenecía al conjunto italiano Mapei. La mayoría de los aficionados españoles lo vio en su momento como una traición, y jamás perdonarían a Olano, quien ya no regresó al nivel que disponía en aquellas campañas de Mapei. Los insultos y palabras de odio se cebaron con un ciclista que años después volvió a ser campeón del mundo contra el crono, incluso ganó una Vuelta a España. Pero para muchos ignorantes del ciclismo, siempre fue el HDP que le quitó un mundial a Indurain.